Bien, vamos a empezar con un tema nuevo. El tema que vamos a estudiar son los gases, los gases. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es la teoría atómico-molecular, ¿vale? La teoría atómico-molecular aplicada a los gases. Muy bien. Bueno, pues veremos que el estado gaseoso es el más sencillo de estudiar. Es el más sencillo de estudiar. ¿Por qué? Pues porque todos los gases tienen prácticamente las mismas propiedades físicas, mientras que en sólidos y líquidos esas propiedades cambian, cambian mucho, son muy dispares. Por ejemplo, hay sólidos muy duros como el diamante y blandos como la cera. Y hay líquidos muy volátiles, es decir, que se pueden evaporar con relativa facilidad, como la acetona, o poco volátiles como el agua, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de los gases, y nuestro motivo, el motivo de empezar con los gases, pues nuestro estudio por los gases, porque es el más fácil de estudiar. Entonces empezaremos por los gases, que como hemos dicho son los más simples de estudiar, y luego pues continuaremos con otras sustancias, con otros estados de la materia. Vale. Los gases, vamos a ver algunas propiedades de los gases. Los gases son sustancias que ocupan totalmente el recipiente que los contiene, efectivamente. Si ustedes cogen un poco de humo y lo meten en una botella vacía de plástico, pues verán como al final el humo pues ha ocupado todo el espacio de la botella. O es más, o en una habitación cerrada, ustedes destapan o echan un aerosol, y verán como al final pues ese gas ha ocupado toda la habitación. De hecho al final en toda la habitación pues se puede oler ese gas, ¿no? Entonces es evidente que los gases son sustancias que ocupan totalmente el recipiente que los contiene. También que se mezclan fácilmente, evidentemente, se mezclan fácilmente. Pues si tiene aire o tiene, por ejemplo, humo y lo mezcla con oxígeno o con lo que sea, pues la mezcla se produce de una manera muy fácil, ¿vale? Se pueden expandir y comprimir con facilidad. Para eso, pues fíjense, cojan una jeringuilla. El típico ejemplo es una jeringuilla, en el cual pues ustedes tapan la parte exterior con el dedo y oprimen la jeringuilla y verán como la jeringuilla se comprime, el aire en la jeringuilla se comprime con relativa facilidad hasta un punto. Al llegar a ese punto ya no, pero mientras tanto se comprime con relativa facilidad, y también se dilatan con relativa facilidad. El aire que tiene usted en un globo, pues lo puede poner en otro recipiente más grande y evidentemente va a tender a ocupar todo el recipiente. Entonces se pueden expandir y comprimir con facilidad. También generan presión. La presión va a depender de varias cosas. La presión que ejerce un gas pues va a depender de quién, de la cantidad de gas que hay en el recipiente. Fíjense, vamos a ver, el ejemplo que más me gusta a mí poner en este caso es cuando ustedes inflan una bicicleta, la rueda de una bicicleta. Pues evidentemente al principio es muy fácil inflar. ¿Por qué? Porque hay muy poca sustancia, pero cuando usted ya va llenando cada vez más la rueda, pues le va costando más trabajo, tiene que hacer más fuerza para vencer más presión. ¿Por qué? Porque ya en el interior de la bicicleta hay bastante más gas. Entonces la presión va a depender de quién, de la cantidad de gas que hay en el recipiente. También va a depender de quién, del volumen, evidentemente. Si no es lo mismo echar una cantidad de gas en una bicicleta, en una rueda de una bicicleta, que echarla en la rueda de un camión, pues la presión va a depender de quién, del volumen. Y también va a depender de quién, de la temperatura a la que se encuentre. Pues así es, depende de la temperatura. Pues por ejemplo, ustedes saben que en la olla a presión, si yo doy calor, pues ahí empieza a los gases a aumentar su presión, y al final hay que incluso poner un pitorrillo para que ese gas pueda disminuir la presión, porque a medida que va aumentando la temperatura va aumentando la presión. Esto aplicado al tema de las ruedas de la bicicleta que estamos viendo ahora, pues fíjense, ¿cuándo conviene medir las ruedas de un neumático, la presión? ¿Conviene hacerlo después de un viaje de 500 kilómetros? No. ¿Por qué? Porque la rueda del coche se calienta, y al calentarse aumenta la temperatura,
y con ese aumento de temperatura pues aumenta la presión. Entonces si usted mide la presión de las ruedas tras 300 kilómetros, de que después de 300 400 con el rozamiento de la temperatura aumentado, y usted va a medir una presión que no es la que tiene el neumático cuando el coche arranca, ¿vale? Bien, vamos a ver más propiedades. Los gases son muy poco densos. Pues evidentemente, los gases son muy poco densos. A veces nos puede parecer que no pesen, pero eso es incorrecto totalmente. Los gases son muy poco densos, pero pesan. Poco, sí, pero pesan. Hay muchos métodos para comprobar que los gases pesan. Aquí tienen ustedes un experimento sencillo, donde se demuestra que los gases pesan, ¿vale? Aquí tienen el aire, este aire se ha ido y entonces ahora evidentemente pues este pesa más, ¿vale? Aquí tienen otra gráfica, pero este corresponde a la interacción que tienen los seres vivos, en este caso una planta, ¿con quién? Con los gases, ¿vale? Esta planta absorbe ¿quién? El CO2, y mediante un proceso de fotosíntesis pues lo asimila en materia y desprende oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, para saber más, pues aquí tienen ustedes, los gases se almacenan en grandes depósitos, y aquí tienen una página web donde ustedes pinchan y van a poder ver multitud de aplicaciones que tienen los gases. Concretamente, pues seguramente alguno de ustedes conozca la Sociedad Española del Oxígeno, que se encuentra muy cerca de aquí, y habrán visto allí grandes depósitos. Pues aplicaciones que tiene en los gases, pues fíjese, oxígeno para aplicaciones químicas, ¿no? Para los hospitales, pues el butano, el gas propano, en fin, multitud, ¿no? Pinchen aquí y ya verán todos los que hay.